Pues lo conocí por María, que es una compañera de la asociación que estuvo en Extremadura, que se hizo un congreso, ahora no me acuerdo bien qué, y me dijo, me han comentado un compañero de un compañero que hay un curso que está muy bien, que te capacita, que no sé qué, y está muy chulo, ¿por qué no te lo miras? Y me mandó el enlace, y ahí estamos, lo que pasa es que lleva un poco fuera de tiempo. Yo creo que lo que más me llevo en práctica es el vocabulario que he aprendido nuevo, ¿no? Para poder integrarlo en que cuando tú quieres hacer las cosas, pues eso, ¿no? Que dices, ostras, y esto como lo digo, que no sé, sabes lo que quieres decir, pero no cómo, ¿no? Y también me llevo de pues todo lo que es la parte de investigación y todo eso, que claro, como somos niños, pues tenemos menos, ¿no? Y dices, pues ahí tenemos un mundo, ¿no? Y sobre todo, pues la facilidad de relacionarte con esas personas que se dedican a ese mundo, que lo ves como algo muy... Ay, me han encantado, me lo he pasado súper bien. El del decidir si el medicamento entraba o no, porque ahí te das cuenta de la dificultad que nosotros desde fuera, pues ¿por qué no me lo dan? No sé. Y cuando estás ahí te das cuenta, ¿no? De todo, que miras ahí todas las cositas y tal. Y también me llamó mucho la atención la diferencia esa que nos dijeron que había con otros años, ¿no? De que cómo se nota que somos, bueno, pacientes o de esto, que miramos mucho lo de la calidad y verdaderamente el paciente va a estar bien si le damos esto, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Yo creo que sí, con diferencia, porque hay muchas palabras que no sabes ni que existen. Eso sí, el glosario de los acrónimos con lo que es cada cosa, eso estaría muy bien para que nos sirva de guía. Pero sí que es verdad que eso me ha gustado porque, claro, cuando llegas allí ya escuchas la conferencia con los oídos de las cosas que no has pillado, ¿sabes? Que dices, esto lo escucho pero no me acaba de entenderlo bien. A ver, ahora, esta segunda vez ya es un barniz, pues ahora es una segunda capa, ¿no? Por todo, por el curso sobre todo, por todo lo que aprendes, por la relación con otros sectores que defienden lo mismo que tú, que están luchando como tú, pero que ni sabes que existen. Y dices, ostras, no sabía que estaban. E incluso como compañeros de asociaciones diferentes que entre todos, pues lo que no entiende uno te lo explica el otro y yo sí que lo recomiendo totalmente. Ilusión, yo creo que sí, porque hay muchas veces que quieres hacer muchas cosas, pero te se va muriendo esa ilusión porque dices, es que no sé cómo hacerlo, es que no sé por dónde ir, no sé por dónde tirar, ¿no? Y esto es como que te llevas una mochila de herramientas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya puedes hacer muchas cosas. Y yo es ilusión, yo me llevo mucha ilusión.